Usted busca desesperadamente el descanso, agotado por la incesante marea de pensamientos y preocupaciones que asaltan su mente cada noche, y lo que encuentra es una oscuridad fragmentada, un simulacro de sueño que lo deja más vacío al amanecer. Paramahansa Yogananda, el maestro que trajo la ciencia de la Kriya Yoga a Occidente, nos revela una verdad contraintuitiva y liberadora. Su insomnio no es una falla de su cuerpo, sino un mensaje divino de su alma, un llamado para recordar el propósito eterno del sueño. Pero, ¿qué mensaje tan crucial su alma intenta desesperadamente susurrarle en medio de la quietud? ¿Y por qué el ruido del mundo le impide escucharla? Comente ahora mismo, ¿qué palabra o experiencia describe mejor su relación actual con el sueño? La verdad es que la mayoría no entiende el vasto poder transformador de la conciencia nocturna. Usted se levanta cada mañana sintiendo el peso de un cansancio que ninguna cantidad de horas en cama parece aliviar. Esa angustia de repetir los mismos ciclos de sueño fragmentado, de sueños caóticos y sin sentido, no es una simple disfunción biológica. Es el lamento kármico de un alma que ha olvidado su herencia divina. El verdadero problema no es la falta de sueño, sino la ignorancia del propósito superior de ese estado. Creemos que la cama es un mero lugar para apagar la conciencia, un interruptor para el cuerpo, pero para el sabio Yog es un portal sagrado. Imagine por un momento que su vida entera está programada por un sistema operativo defectuoso. Los patrones de agotamiento, la mente que no se calla, la ansiedad que lo persigue hasta la almohada, no son eventos aleatorios, son los ecos de un karma no resuelto, los susurros de viejas semillas de ignorancia que su alma carga, no necesariamente de esta vida, sino de innumerables existencias pasadas. Usted es un ser eterno, y su alma, en su viaje a través de los reinos de Maya, ha acumulado experiencias, aprendizajes y sí, también impresiones que se manifiestan en la calidad de su descanso. Piense en su mente como un espejo. Durante el día, ese espejo está cubierto de polvo, las distracciones, las exigencias, los juicios, los miedos. Por la noche, cuando el mundo exterior se silencia, ese polvo comienza a asentarse, y lo que se refleja no es la imagen pura de su ser, sino el sedimento de sus preocupaciones no procesadas, de sus apegos insatisfechos. Su alma anhela la comunión con lo divino, pero su ego, este enemigo común, está demasiado ocupado, proyectando sus propias películas de terror o dramas inconclusos en la pantalla de su mente. Yogananda nos enseñó que el sueño no es un estado de inconsciencia, sino una forma de conciencia alterada, un periodo en el que el alma tiene la oportunidad de revitalizarse, de viajar a otros reinos o de recibir guía. Si su sueño está constantemente perturbado, si sus sueños son pesadillas recurrentes o un torbellino de confusiones, es porque su alma está intentando comunicarse, de advertirle, de guiarle. Pero la puerta de la percepción está atascada por el ruido mental y emocional. Su alma se siente como un mensajero divino con un mensaje urgente, pero usted tiene los oídos tapados por el ruido mundano. Usted podría estar preguntándose, ¿cómo es posible que el agotamiento que siento hoy tenga raíces tan profundas? La respuesta es simple y profunda. Nada en el universo es casualidad. Su cuerpo es un templo, su mente un altar, y su sueño es un ritual sagrado. Si este ritual está profanado, es porque hay una desconexión entre su ser superficial y su ser esencial. La fatiga crónica no es solo una señal de que necesita más horas de sueño. Es un signo divino de que su alma está hambrienta de conexión, sedienta de verdad, y su ego le está impidiendo acceder a la fuente de revitalización espiritual. La solución no está en pastillas, sino en una transformación de la conciencia. El insomnio, la mente hiperactiva al intentar dormir, los sueños vívidos pero incomprensibles,
el despertar con la sensación de no haber descansado. Todo esto valida su experiencia. No está solo en esta lucha, pero su dolor no es un defecto, es una alarma de su alma, un faro que le indica que es hora de buscar una sabiduría más profunda. La verdadera cura no es suprimir los síntomas, sino entender su lenguaje. Está listo para desenterrar los secretos que su alma guarda en la quietud de la noche y transformar su sueño en un portal hacia una vitalidad eterna. La cultura moderna le ha enseñado que el sueño es un borrón en su día, un tiempo de inactividad que se interpone entre sus productivas horas de vigilia. ¡Qué terrible engaño! Esta perspectiva limitada es una de las mayores trampas del enemigo común, el ego materialista, que busca mantenerlo cautivo en la ilusión de que solo lo tangible es real. Yogananda, con la autoridad de los antiguos sabios, nos revela que el sueño no es un olvido, sino el portal sagrado, por donde el alma viaja a los reinos astrales, un vasto universo de experiencia y aprendizaje que la ciencia aún apenas comienza a vislumbrar. La ascensión espiritual no se detiene cuando usted cierra los ojos. De hecho, puede intensificarse. El primer acto de esta guerra interna contra el sueño fragmentado es reconocer que lo que ocurre mientras duerme tiene un propósito divino. Sus sueños no son aleatorios, son mensajes codificados de su subconsciente, de su alma y de guías espirituales. El desafío es que, sin preparación, su ego los distorsiona, los olvida o los convierte en meras fantasías. Usted está a las puertas de un conocimiento que puede transformar su vida, pero necesita aprender a cruzar el umbral con conciencia. El segundo acto de esta batalla es la confrontación con su propia mente. Antes de dormir, su mente es un campo de batalla. Los pensamientos intrusivos, las preocupaciones del día, los qué pasaría si del futuro, todo se magnifica en la quietud. Este ruido mental, esta tormenta interna, es el enemigo común que le impide acceder a la serenidad necesaria para que su alma se eleve. La paz no se encuentra huyendo de estos pensamientos, sino conquistándolos. Si no domina su mente en la vigilia, ¿cómo esperará que se calme durante el sueño? Su paz incipiente se ve amenazada por la indisciplina mental que ha cultivado. Yogananda enfatizó que al igual que cultivamos la conciencia durante el día a través de la meditación y la atención plena, debemos preparar nuestra conciencia para el sueño. Esto no es solo para descansar el cuerpo, sino para permitir que el alma realice su trabajo esencial. Cada noche, su alma tiene la oportunidad de purificar impresiones kármicas, de recibir inspiración divina, de encontrarse con seres queridos en el plano astral o de simplemente recargarse en la fuente universal de energía. Pero si su recipiente mental está lleno de basura, ¿cómo puede esperar recibir la ambrosía divina? El costo emocional de esta desconexión es inmenso, manifestándose como fatiga crónica, irritabilidad y un persistente sentimiento de vacío. El tercer acto es el más paradójico, la rendición. Para acceder a este portal sagrado, debe soltar el control, debe renunciar a la necesidad de analizar, de planificar, de juzgar. El ego lucha por mantener el control, incluso en el umbral del sueño, temiendo la disolución de su identidad. Pero es precisamente en esa rendición consciente donde reside el verdadero poder. Es en ese momento de entrega total que su alma puede liberarse de las cadenas del cuerpo y la mente y viajar libremente. Los maestros yogis enseñan que si podemos morir conscientemente al estado de vigilia cada noche, estamos practicando la muerte y liberándonos del miedo. Este conocimiento no es una dica para dormir mejor, es una invitación a una guerra interior para recuperar un estado de conciencia que le ha sido arrebatado por la ignorancia. Si no se atreve a enfrentar la batalla de su mente antes de dormir, si no está dispuesto a rendirse al misterio del sueño, entonces su alma continuará vagando en un limbo de oportunidades perdidas. La pregunta es,
Está listo para asumir el control de sus noches y transformar cada sueño en un escalón hacia su despertar, o seguirá permitiendo que el caos mental y la dor oculta de un descanso ineficaz lo mantengan prisionero. Llegamos al punto culminante de esta revelación, la alquimia final donde el sufrimiento de un sueño fragmentado se transmuta en el oro puro de la conciencia expandida. Ya no se trata de usted hace, sino de esto sucede en usted, una transformación que se experimenta cuando el ego se disuelve y la alma emerge como guía. Yogananda nos brindó las llaves maestras para este proceso sagrado, un camino para programar su subconsciente y su alma para recibir la orientación divina que tanto anhela. La sabiduría yoga no propone un simple ejercicio de relajación, ofrece una invocación consciente. Antes de que sus ojos se cierren, antes de que el mundo exterior se desvanezca, usted tiene el poder de establecer una intención clara, un comando divino a su ser interior. Esta es la solución soberana que los yogis han practicado durante milenios: preparar el templo de su cuerpo y mente para la llegada de la conciencia onírica. Es un ritual, no una simple rutina. El primer paso es purificar el espacio. No hablo solo de su habitación, sino del espacio dentro de su mente. Yogananda aconsejaba calmar la mente a través de la meditación profunda y la respiración consciente. Siéntese erguido, respire lenta y profundamente, observando el flujo y reflujo de su aliento. No luche contra los pensamientos. Simplemente obsérvelos pasar como nubes en el cielo de su conciencia. Deje que la quietud se asiente. Esta es la preparación del altar para la comunicación divina. El segundo paso es la invocación directa a la conciencia cósmica. Este es el corazón de la claridad onírica. Antes de acostarse, de rodillas o sentado en silencio, levante su corazón y su voz en una oración sincera, pidiendo guía, sabiduría o sanación durante el sueño. Yogananda nos enseñó que la oración devocional, cargada de sentimiento, es la forma más potente de comunicación con lo divino. Diga algo como: Padre Celestial, Madre Divina, Santos Gurús, permitan que mi alma viaje a los reinos astrales superiores esta noche. Permitan que reciba el mensaje divino que necesito para mi evolución. Protejan mi conciencia y despiértenme revitalizado en tu sabiduría. No es una petición de beneficios, sino una rendición consciente a la voluntad divina para su mayor bien. El tercer paso es la visualización. Mientras se acuesta, visualice una luz dorada o azul que envuelve todo su ser, purificando cada célula de su cuerpo, cada pensamiento de su mente, cada emoción de su corazón. Esta luz es la presencia de Dios, la energía vital que lo sustenta. Sienta cómo disuelve cualquier tensión, cualquier miedo, cualquier residuo kármico del día. Confíe en que esta luz lo protege y lo guía a través de las dimensiones del sueño. En este estado de profunda relajación y devoción, su subconsciente se convierte en un receptor afinado para las verdades eternas. La invocación de la claridad onírica no es un truco, es una práctica de autodisciplina y devoción que exige que usted se presente ante el divino con un corazón abierto y una mente receptiva. Esta es la solución para los sueños caóticos y el descanso superficial. No es una pastilla que lo induce al olvido, sino una llave que abre las puertas de la percepción. Al hacer esto, usted se convierte en un co-creador consciente de su experiencia nocturna, transformando el sueño en un diálogo sagrado con el Eterno. El chumbo del sufrimiento se ha purificado en el fuego de la disciplina. Este momento de purificación es un acto de amor incondicional hacia sí mismo, una declaración de su soberanía espiritual. La transformación no es una promesa futura, es una experiencia inmediata que comienza a desarrollarse en el instante en que usted decide participar activamente en la alquimia de su propio ser. Su alma, libre de las cadenas de un ego distraído, puede ahora volar, explorar y recibir.
Comente ahora mismo, ¿cuál es el miedo más grande que enfrenta al intentar calmar su mente antes de dormir? Exponiendo esa sombra, la traemos a la luz. La experiencia mística del clímax se materializa ahora en la luz del nuevo día. Si ha abrazado la disciplina de la invocación de la claridad onírica, ya no despertará con la sensación de haber sido arrastrado desde las profundidades de un abismo oscuro, sino que emergerá con la vitalidad y la claridad de un ser que ha viajado conscientemente a los reinos superiores de la existencia. Este no es un mero descanso, es un nuevo normal, una forma de vivir donde el cielo ha tocado la tierra en su propia conciencia. El insomnio, la mente hiperactiva que antes le robaba la paz, se ha transformado. Ahora, al acostarse, siente una quietud que no es la ausencia de ruido, sino la presencia de una serenidad profunda. Sus pensamientos pueden aún flotar, pero ya no tienen el poder de arrastrarlo. Usted, como el testigo iluminado, los observa con desapego, sabiendo que no son su verdadera identidad. Ha construido una ciudadela interior que ninguna tormenta externa puede avalar. La transformación más palpable se revela en el momento del despertar. Esa sensación de confusión y ansiedad que antes era su compañera fiel, ahora ha sido reemplazada por una claridad prístina. Sus ojos se abren y, en lugar de la inercia pesada, siente una ligereza radiante. Su mente no salta a la lista de tareas pendientes, sino que se asienta en un estado de calma contemplativa. Usted está presente, no arrastrado por el torbellino del día, sino anclado en la certeza de su ser. Y lo más profundo, sus sueños se han convertido en un diálogo con el Eterno. Ya no son fragmentos sin sentido, sino mensajes divinos, símbolos y revelaciones que su alma decodifica con facilidad creciente. Es posible que recuerde con vividez encuentros con guías espirituales o que reciba intuiciones precisas para los desafíos de su vida diurna. Este portal onírico, antes bloqueado por el ego, ahora está abierto, y usted es un visitante consciente de los reinos astrales, un estudiante en la escuela de la conciencia. Esta vitalidad no es una energía artificial, es el flujo natural de la gracia divina que permea su ser. Su cuerpo, mente y alma están en alineación, resonando con la vibración de la vida misma. Las decisiones que toma durante el día son más claras, sus interacciones son más compasivas y su propósito se vuelve más evidente. La dor oculta de la fatiga crónica y la desconexión se ha disuelto, revelando el ser eterno, sereno e inquebrantable que siempre ha sido. Yogananda nos aseguró que la verdadera libertad no es la ausencia de desafíos, sino la capacidad de enfrentarlos desde un lugar de paz inmutable. Al dominar el arte del reposo consciente, usted ha recuperado no solo su sueño, sino una parte esencial de su soberanía espiritual. Ha demostrado que no es una víctima de las circunstancias, sino un co-creador de su realidad, incluso en los reinos más sutiles. Se ha convertido en un faro de luz, no solo para usted, sino para todos los que le rodean, inspirándolos con el testimonio viviente de su transformación. Esta es la vida que se vive cuando se ha recordado el propósito divino del sueño. Usted ha recuperado el sueño profundo, ha transformado sus noches en un diálogo sagrado y despierta cada mañana con una vitalidad que nunca creyó posible. Su alma ha encontrado un camino de regreso a la fuente y su vida diurna se ha enriquecido con una claridad inquebrantable. Sin embargo, ¿y si le dijera que esta liberación, este empoderamiento, no fue solo para usted? ¿Y si este viaje de sanación personal es solo el preludio de una misión mucho más grandiosa, una responsabilidad que trasciende su propia existencia? Paramahansa Yogananda,
el Padre Maestro, divino, nos reveló que la evolución de un individuo está intrínsecamente ligada a la evolución colectiva. Su despertar no es un evento aislado, es una chispa en una pradera reseca, con el potencial de encender un fuego de conciencia a su alrededor. Al recuperar la maestría sobre su sueño, no solo ha curado una dor oculta personal, sino que ha reforzado la malla invisible de la conciencia planetaria. Cada alma que se eleva contribuye a levantar a toda la humanidad de las profundidades de la ilusión de Maya. El reposo consciente es, en realidad, un entrenamiento para los reinos astrales, un gimnasio para su alma. Al viajar conscientemente durante el sueño, al recibir mensajes divinos, usted está fortaleciendo su conexión con su alma eterna y con la conciencia cósmica misma. Pero esta conexión, esta sabiduría ganada, no debe permanecer en el aislamiento de su ser. Usted ahora posee un conocimiento sagrado, una herramienta poderosa para navegar no solo su propia vida, sino para influir positivamente en el mundo que lo rodea. La pregunta que ahora se cierne sobre usted, como una sombra luminosa, es: ¿qué hará con esta nueva vitalidad, con esta claridad inquebrantable, con esta conexión divina? ¿Será un recipiente pasivo de la gracia? ¿O se convertirá en un canal activo para su manifestación en el mundo? ¿Permitirá que el ruido del ego lo vuelva a adormecer? ¿O se levantará como un guerrero espiritual, compartiendo la luz que ha encontrado? La verdadera jornada de despertar apenas comienza. El universo, en su sabiduría infinita, le ha otorgado este don de un sueño reparador y consciente, no solo para su paz individual, sino para que usted se convierta en un faro de esperanza y guía para otros. Su transformación es un signo divino, una prueba viviente de que la sabiduría Yog es tan relevante hoy como lo fue hace milenios. La ley del karma nos enseña que cada acción, cada pensamiento, cada intención tiene una consecuencia. ¿Cuál será la consecuencia de su renovado poder y conciencia? ¿Será su despertar el catalizador para el despertar de sus seres queridos, de su comunidad, de la humanidad entera? La respuesta yace en el siguiente paso que decida dar, en la forma en que elija vivir su vida de vigilia, ahora que sus noches están llenas de luz. El misterio del sueño ha sido revelado, pero el misterio de su propósito divino aguarda su próxima elección. ¿Está listo para trascender lo personal y abrazar su verdadera misión eterna? Usted ha experimentado la transformación del sueño, ha escuchado los susurros de su alma y ha abrazado la sabiduría Yog de Yogananda, pero este es solo el umbral. Si siente que su corazón resuena con la verdad de estas palabras, si anhela profundizar en el viaje de la conciencia y convertirse en un maestro de su propia existencia, entonces su alma lo está llamando a unirse a una comunidad de buscadores como usted. No es una invitación a la pasividad, sino a la acción consciente. El próximo paso en su despertar es crucial. Si desea herramientas más profundas, meditaciones guiadas y una comprensión expandida de cómo vivir una vida alineada con su Dharma y disolver el karma restante, lo invito a unirse a nuestra comunidad. Haga clic en el enlace en la descripción para acceder a recursos exclusivos que le permitirán avanzar en este camino. Su alma le pide que no se detenga aquí. La liberación es un proceso y cada paso cuenta. Únase a aquellos que, como usted, se niegan a vivir en el sueño de la ilusión y eligen despertar a la realidad de su ser divino. La voz del despertar inevitable lo espera.